previa con la Organización Mundial de la Salud, que no iba a ser una tarea fácil, porque no solamente se trataba de convocar a voluntarios, tanto profesionales, egresados y tal vez algunos estudiantes, sino que el reto era poder capacitar a un grupo de personas para que conformen una primera brigada de salud mental en desastres. Y lo hicimos de esa forma, hicimos la convocatoria, vinieron un grupo de personas inicialmente, obviamente todos del área de psicología, y iniciamos un proceso de capacitación, pero que se trataba de un taller teórico práctico que tenía una duración inicialmente de 3 días, ¿no? Entonces eran 3 días intensivos de capacitación con materiales, utilizando el ambiente que es el auditorio del Colegio de Psicólogos para hacer las dinámicas de grupo, etcétera, y la aplicación de algunas técnicas para intervenir en crisis, ¿no? En emergencias y en desastres. Fue una experiencia muy interesante, se conformó la primera brigada, se fue a intervenir a la zona de Bajo Llojeta y tuvo un impacto muy positivo esta labor que hizo el Colegio de Psicólogos, porque hasta ese momento ninguna de las instituciones que estaban en el lugar, que generalmente son los comités de emergencias, que están liderizados en la mayoría de los casos por el VIDESI, que es el Viceministerio de Defensa Social del Ministerio de Defensa. Entonces ahí se van articulando otras instituciones y se hace una red, ¿no?, de apoyo interinstitucional. Entonces estaban ministerios, estaban otras instituciones públicas como el gobierno autónomo municipal y también organismos internacionales como UNICEF, la OPS, etcétera. Entonces, hasta ese momento no se había visibilizado la importancia de abordar la salud mental en una situación de ese tipo. Estábamos hablando de una emergencia que estaba rumbo a convertirse en un desastre, porque eran más de 60 viviendas que se habían derrumbado en esa zona, muchísimas familias que quedaron a la intemperie. Bueno, se habilitaron los campamentos, eran 3 campamentos, inicialmente eran 2, luego se añadió uno más, y hicimos la labor desde el punto de vista psicológico, pero en el ámbito de la salud mental. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que logramos visibilizar la temática de salud mental en este tema de las crisis, de las emergencias y los desastres. Entonces empezamos a sostener reuniones con las instituciones y después de varias reuniones llegamos a una reunión de evaluación final, cuando ya más o menos se había logrado dar una contención a las familias y también ya se habían dado algunas acciones por parte del gobierno para darles posibilidades, ¿no?, de recuperarse a nivel económico, etcétera. Y en esta reunión de evaluación que fue en el auditorio de la OPS acá en La Paz, todas las instituciones estaban presentes, que era todo el comité en realidad de emergencias, destacaron el abordaje que se había hecho desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué se destacó esta labor? No era porque lo hizo el Colegio de Psicólogos o lo hicieron algunas personas, digamos, que eran voluntarias y tenían el deseo de colaborar, sino porque había el conocimiento y hubo la capacitación previa. Esa fue, digamos, la clave para poder hacer un trabajo efectivo. Y cuando me voy al hecho de la capacitación, lo que les puedo mencionar a partir de mi experiencia es que no tenemos que descubrir la pólvora en la mayoría de los casos. Estamos viviendo la era de la información. Entonces, hoy en día es muy fácil acceder a información a través del Internet y otros medios. Y el conocimiento está ahí. Yo puedo revisar bibliografía, puedo ver documentales, puedo ver videos, puedo incluso hasta contactarme como lo estamos haciendo nosotros
con especialistas, tanto del país como a nivel internacional, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Si yo no sé discriminar qué información es la adecuada y qué información no está basada en evidencia y por lo tanto debo descartarla. Este aspecto es muy importante y yo quiero transmitirles ese mensaje porque yo ya trabajo muchos años en este ámbito. Entonces, no es simplemente leer un poco o pasar un curso de 1 hora o de 5 horas y pensar que yo ya estoy capacitado para hacerlo. Ese es un aspecto. El otro es que cada vez, por más que yo me capacite en un curso como este, puedo ir posteriormente profundizando mucho más en los conocimientos y en algún momento voy a hacer ya aplicación de los conocimientos en el terreno, en la práctica. Entonces yo estoy seguro que dentro ahorita de los participantes del curso hay algunas personas que están atendiendo pacientes, si hablamos de los médicos, por ejemplo. Y si hay psicólogos que han estado brindando apoyo o lo están haciendo hasta la fecha por este problema y la crisis debido a la pandemia, saben que es una labor en la cual estamos dando los primeros pasos en el país. Porque en este momento, a nivel de salud mental, un profesional no puede ir al consultorio a brindar una atención, ¿verdad? Porque estamos en aislamiento social. Estamos prácticamente pasando todo el día en nuestra casa. Es algo que no nos hubiéramos imaginado hace unos 3 meses atrás, estar viviendo una situación de este tipo, de no poder salir a la calle. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el país de un ámbito que a futuro tiene una gran proyección que tiene que ver con mi carátula de mi presentación, porque dice pautas de intervención terapéutica del COVID-19 y luego dice aplicaciones de la telepsicología en salud mental. Porque lo que estamos haciendo ahorita es utilizar un medio tecnológico para comunicarnos. Y en una reunión que sostuvimos en la Casa del Pueblo, con el ministro de la Presidencia hace unas semanas atrás, cuando nos convocaron para poder ir a dar orientaciones como profesionales, como especialistas en el tema, a las autoridades del gobierno, hicimos énfasis en esto, ¿no? En el hecho de que si bien Bolivia no está tal vez al nivel de otros países de primer mundo, entre comillas, pero tenemos ahora muchas más facilidades en cuanto al acceso a la tecnología. Entonces, hacer, por ejemplo, una intervención en crisis aplicando los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, utilizando un medio tecnológico, llámese un Skype, una videoconferencia a través de WhatsApp o el Zoom, como lo estamos haciendo ahora, es algo que sí es posible hacerlo, que hubiera sido impensable hace unos 5 años atrás, pero que hoy en día sí es posible hacerlo. Y en la reunión que teníamos participaron también especialistas de la Universidad Católica y una de las profesionales de la Universidad Católica con amplia trayectoria también dijo, yo en este momento he cambiado la modalidad. Ya no estoy haciendo la intervención psicoterapéutica en mi consultorio. Tampoco estoy yendo a domicilio, sino que lo estoy haciendo a través de tecnología. Y yo estoy seguro que algunos colegas que trabajan en el ámbito terapéutico tal vez no lo han hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que empezar a reflexionarlo, a analizarlo y a prepararnos, porque en gran medida el futuro de las intervenciones terapéuticas están en el uso de las tecnologías. Entonces, ahora lo estamos viviendo quizás totalmente, o sea, esa realidad que yo estoy diciendo, la estamos experimentando en toda su dimensión.
porque yo también atiendo consulta psicológica y lo hago en mi consultorio. Pero en este momento no es posible hacerlo. Y no porque no podamos ir a un consultorio a hacerlo de manera presencial, significa que no lo vamos a hacer o le vamos a privar a las personas que necesitan un apoyo psicológico, una contención emocional, ¿no? O la aplicación de primeros auxilios psicológicos o incluso una intervención psicoterapéutica. No podemos privar de ese derecho a la población, a las personas. Entonces, con estas palabras he hecho una introducción, algo que me parece que es fundamental, porque tenemos que empezar a abordar tal vez ciertos campos que en otros países ya los han trabajado mucho más, que tienen que ver con el avance de la psicología, el avance de la salud mental y el buen uso de los recursos tecnológicos para lograr los fines que nosotros tenemos como profesionales. La gente en este momento, la población, las familias, están atravesando por una situación de crisis. Todos de alguna manera estamos viviendo esa crisis, la estamos palpando día a día. Y eso en mayor o menor grado. Y sabemos también como profesionales que no por el hecho de ser psicólogos, psicólogas u otros profesionales de la salud, significa que estamos exentos de tener una alteración emocional o de padecer un trastorno mental o entrar en una crisis producto del miedo que nos va a generar estrés y el estrés a su vez nos puede generar ansiedad, nos puede generar depresión, no, no necesariamente cuadros psicopatológicos, pero sí también hay personas que tenían ya un cuadro clínico psicopatológico y con esta situación que estamos viviendo actualmente, este cuadro se está agudizando mucho más. ¿Sí? De pronto vemos personas que pueden estar descompensadas en su casa con algún trastorno mental y no pueden, así como lo hacían hace unos meses atrás, acudir a un centro de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Ahora se está hablando, escuché hoy en las noticias, que los hospitales en La Paz están empezando a hablar de que el personal de salud se va a desplazar a los domicilios de las personas, no que tienen COVID o que tienen el coronavirus, sino de las personas que necesitan atención médica para otras condiciones de salud. En este momento hay personas con diabetes, hay personas con cáncer, hay personas con enfermedades cardiovasculares que necesitan muchas veces la atención médica. Entonces, ¿qué están decidiendo ahora para evitar el contagio en los establecimientos de salud? Que más bien el personal de salud se desplace a los domicilios a brindar esta atención. Y también se ha hablado, un médico boliviano que radica en el exterior, específicamente en Alemania, él ha sugerido que en el país se implemente con mucha más fuerza la telemedicina. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de hacerlo. Muchos problemas de salud física, hablo, pueden ser también analizados a través de un enlace vía tecnológica entre el médico con el paciente. Y de pronto el médico, al hablar con la persona, puede identificar los signos, las manifestaciones clínicas a través de los signos y los síntomas, y de pronto puede ya saber más o menos por dónde va el problema de salud de la persona y puede sugerir un tratamiento inicial, ¿verdad?, que no requiere de ese contacto presencial, porque estamos ahorita viviendo una fase muy delicada, ¿verdad? Porque por eso las restricciones cada día están aumentando. Desde hoy día, lunes, La Paz ha establecido el uso obligatorio del tapaboca, que se llama, o el barbijo. En teoría, ninguna persona puede salir, puede circular por la calle si no tiene una mascarilla, ¿no? Y obviamente ahí hay muchos temas que analizar también. Entonces, con eso voy a empezar la exposición.
Vamos a hacer inicialmente unas consideraciones generales. A ver, mucho se ha hablado y se sigue hablando de esta enfermedad del COVID-19. Ya lo habíamos visto en el módulo 1, en el módulo 2, es simplemente una diapositiva, pero como resumen, que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que está causada por un virus, que es el virus SARS-CoV-2, que puede presentar manifestaciones clínicas diversas. Y eso hay que entender también, ¿no ve? Hay personas que son asintomáticas, hay otras que pueden tener síntomas leves, pueden tener síntomas moderados, hasta las personas que tienen un cuadro grave, las que llegan a una neumonía, por ejemplo. Y en algunos casos viene el desenlace fatal con la muerte de la persona. La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente al COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020. ¿Por qué sucedió esto? Por las altas cifras, ¿verdad?, que se dispararon a nivel mundial en algunos países inicialmente y luego ya empezó a propagarse en todo el mundo. Y pues esa es la característica de una pandemia, a diferencia de una epidemia, ¿no? Ahora, hasta la fecha, a nivel mundial, estoy hablando de datos actualizados, el reporte es de que en el mundo tenemos 2.400.000 personas contagiadas con el virus, aproximadamente. Y de esas, más de 166.000 personas fallecidas. Y más o menos unas 638.000 personas recuperadas. Muchas veces se habla solamente de las personas contagiadas, las personas que han sido diagnosticadas positivas y de los fallecidos, ¿no? O de la cantidad de personas hospitalizadas. Pero también es importante hablar de las personas recuperadas, ¿no? Porque tenemos que tener un panorama completo. Eso desde el punto de vista de la salud pública es fundamental, ¿no? Si bien la labor en el ámbito clínico es muy importante y muy valiosa, pero si nosotros hacemos una interrelación entre lo clínico y la salud, el mundo, el ámbito de la salud pública, vamos a tener siempre una visión mucho más aterrizada, llamémosle, de lo que está sucediendo en realidad. Estados Unidos en este momento es el país con más contagios en el mundo, seguido de España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. O sea, va en ese orden. Según la OMS, la pandemia en este momento se encuentra con una tendencia hacia el alza en los contagios, ¿no? Entonces, no es que se ha controlado la enfermedad todavía, no ha sido controlada. Eso es muy importante decirlo. Sé que en China se habla de que sí, entre comillas, se habría controlado el brote. Pero los mismos chinos ya han alertado de que va a venir una segunda ola de contagios nuevamente en China, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un control todavía de la pandemia. La progresión y generalización de la enfermedad se ha visto acompañada de políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque los estados, ¿verdad?, lo que han hecho es implementar medidas de mitigación para evitar la propagación del virus. Una de esas medidas es la cuarentena, que en nuestro país inicialmente empezó a inicios de marzo como una cuarentena parcial y posteriormente ya casi llegando a fines de marzo empezamos la cuarentena total, ¿no? ¿Y qué implica la cuarentena? Implica periodos largos de tiempo de confinamiento. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estar encerrados en nuestras casas, salir lo menos posible a la calle, salir solamente en casos de emergencias, si tienes que abastecerte de artículos de necesidad, que no los podemos obviamente dejar de lado, comida, ¿verdad?, algunos artículos de limpieza, pero nada más. Incluso lo recomendable en realidad es que salgamos a la calle
cada 3 días. O sea, hablo de si hubiera mucha necesidad de hacerlo, porque en este momento en el país rige esto de la cédula de identidad, ¿no? Dependiendo del último dígito de tu cédula, tendrías que salir un día a la semana. Y lo recomendable también es que al interior de las familias, una sola persona sea la que salga a abastecerse para retornar al domicilio, que sea la misma persona la que cumpla ese rol y esa labor en la medida de lo posible. La persona, digamos, que esté fuera de uno de los grupos de riesgo que se han establecido, ¿no? Una persona tal vez más joven y que tenga además la vitalidad, porque por la topografía de nuestra ciudad, muchas veces hay que ir a hacer compras y tienes que subir a pie con las bolsas para llegar a tu casa, ¿no? Después, eso pedirle a un adulto mayor es imposible. Aparte que ellos no pueden salir en nuestro país según la normativa. Tampoco podemos exponer a personas que tienen alguna enfermedad o personas que tienen una discapacidad, ¿no ve? Al riesgo de un contagio. Entonces, la pregunta es cómo estos largos periodos en este momento de confinamiento están generando consecuencias sobre la salud mental de la población. ¿Y qué consecuencias va a generar toda esta pandemia? Hablo a nivel de salud mental, a nivel psicológico, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que está preocupando y la misma OMS ha alertado es que se vendría una fase post pandemia que va a ser muy, muy difícil a nivel de salud mental. Vamos a ver, obviamente, el alcance que va a tener todo esto con el pasar de las semanas y los meses. Un poco para hablar de la epidemiología del COVID-19. Miren, esta imagen es muy interesante, donde se ve los países más afectados por el COVID-19 en este momento a nivel mundial. Por eso les digo, yo quiero que tengan una visión amplia del tema y que no hablemos solamente de Bolivia. Si bien es importante contextualizar el conocimiento, pero siempre hay que tener una visión amplia de las cosas para saber qué está pasando en el mundo en realidad y por dónde está yendo esta enfermedad. Entre los países más afectados, que son los que están con color más oscuro en el gráfico, tenemos a Estados Unidos, que en este momento la situación es crítica en algunas ciudades, como Nueva York, por ejemplo. Tenemos también a España y tenemos a Italia, ¿no? Canadá también está presentando muchos casos. Y posteriormente hay otros países, sobre todo europeos, tenemos ahí Alemania, tenemos Francia, tenemos el Reino Unido, y cómo el virus se ha ido propagando, ¿no?, hacia países que son colindantes a Europa, como Turquía, como Irán, por ejemplo, en este momento. Obviamente China ha sido, se supone, el origen, ¿no? Se están manejando muchas teorías al respecto. Lo que les explicaba además el doctor tanto Galvez como el doctor Carvajal, ¿no? Y Rusia, ¿no?, donde también inicialmente no habían muchos casos, pero ahora se están incrementando bastante. Y en el caso de Sudamérica, bueno, el país ahorita que tiene mayor cantidad de casos y mayor cantidad de fallecidos es Brasil. Y un país que preocupa porque es vecino al nuestro, ¿verdad? Y es un país donde el presidente en este momento no ha implementado desde un inicio, ni lo está haciendo hasta la fecha, medidas más estrictas, ¿no?, de aislamiento social, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las políticas de salud pública que van implementando los gobiernos a través de los ministerios de salud, se puede ver cuál es el desenlace, el resultado de la aplicación de ciertas medidas. Pareciese que, tomando el ejemplo de Brasil, el hecho de no haber aplicado medidas rápidas de aislamiento social, ¿verdad?, de uso de barbijo, de lavado de manos,
¿no?, de paralización de actividades, etcétera, ha generado que los casos se vayan incrementando. Y ha habido incluso diferencias entre el mismo ministro de Salud del Brasil con el presidente, ¿no? Incluso los mismos militares en Brasil se han pronunciado ya, y hay una preocupación grande porque Brasil es un país con mucha cantidad de población y hay lugares en Brasil, regiones, ¿verdad?, incluso dentro de las mismas ciudades, donde hay bastante hacinamiento. Y esa es una preocupación grande ahorita de la Organización Mundial de la Salud, ligar el tema de la propagación del virus a las condiciones socioeconómicas de una determinada población. Y un continente ahorita que está en la mira y que realmente ha generado mucha preocupación también a la Organización Mundial de la Salud es África, porque ya hay bastante cantidad de casos en algunos países africanos y nosotros sabemos muy bien cómo son las condiciones de vida en esa región. Entonces, ese es ahorita un panorama así amplio de lo que está sucediendo a nivel mundial. En este otro gráfico podemos ver porcentajes más o menos de personas en este momento que son activas, recuperadas y fallecidas por el COVID. Y cómo ha sido la curva, que si se fijan ha sido exponencial, ¿no? Los activos son los que están en color amarillo, o sea, se ha disparado, ha habido un crecimiento exponencial de las cifras. En general, es una de las características de este virus, es que es altamente contagioso, ¿verdad? Y las cifras han ido aumentando día a día, o sea, es como que se han ido duplicando, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a ver que se trataba de una pandemia, que no era una epidemia, ¿no? Porque se ha propagado muy rápidamente y la cantidad de casos que ya han empezado a ser diagnosticados como positivos ha sido a un ritmo demasiado veloz. Luego tenemos las personas recuperadas, que son las de color verde, que siempre es importante hablar también de las personas recuperadas, y los fallecidos, que son los que están en color plomo, ¿no? Hay porcentajes en cada país. Vamos a ver un poco la situación de Bolivia un poco más adelante. Este es otro gráfico también muy interesante que habla de la evolución de contagios de coronavirus a nivel mundial. Si ustedes se fijan en la línea de abajo, en la inferior, ahí se menciona una fecha que es el 30 de enero, donde dice la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública, el 30 de enero. El 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud asegura que Europa es el nuevo epicentro de la pandemia, porque inicialmente era solamente China. Por eso, si se fijan, la barra de abajo dice Asia, o sea, corresponde al continente asiático. Luego ya en marzo, ¿verdad?, se ve que se propaga a Europa y empieza a haber igual un crecimiento exponencial en las cifras. Eso en marzo. Y a fines de marzo, miren cómo ya cambia la situación, porque Asia disminuye, Europa realmente crece bastante y ya ingresa a América, que en el segundo nivel era todavía reducido la cantidad de casos. Entonces, ahorita estamos más o menos, ya estamos en abril en realidad, y vamos a ver que esto ya también ha ido cambiando, ¿no? Europa ahorita es el continente que está generando mayor preocupación, pero también el continente americano, ¿no? Empezando por Estados Unidos, Canadá y países centroamericanos, México ahorita, que inicialmente el presidente López Obrador no le había dado la importancia debida al tema del COVID-19 y ahora la situación ha cambiado dramáticamente, ¿no? México está hablando de la compra de millones de respiradores, por ejemplo, ahora, porque saben que lo que se viene más adelante. Y en el caso de Sudamérica, pues Brasil, decíamos, es un país donde ahorita hay preocupación y también
Ecuador, por las cifras, sobre todo Guayaquil, que es región de la costa. Chile, que ha podido más o menos evitar una propagación mayor con medidas bastante duras, aparte de la cuarentena. Chile fue uno de los países que implementó esta medida obligatoria del uso de la mascarilla, ¿no? Del barbijo, y con sanciones duras para las personas que incumplan. Argentina también, que ha ido endureciendo cada vez más las medidas. Y bueno, en el caso de Bolivia sabemos más o menos que a las 2 semanas el gobierno decidió ya implementar una cuarentena parcial y luego ya después de unas 2 semanas la cuarentena total. Fue el 22, si mal no recuerdo, de marzo que empezó la cuarentena total. Entonces, y ahora se han ido endureciendo. Ustedes saben que ya se han ido encapsulando varias regiones del país, Patacamaya, por poner un ejemplo, Montero, ¿no? La alcaldesa del Alto también ha hablado ya de un encapsulamiento del Alto. Y bueno, estamos con eso. Y incluso el mismo alcalde de La Paz ha hablado de encapsulamiento de algunas zonas de La Paz, ¿no? Como toda la zona de la Max Paredes, la Justus, que es una zona totalmente comercial, y también la zona sur, porque ahorita la zona sur digamos, haciendo la comparación entre todos los macrodistritos de La Paz, es el macrodistrito que presenta mayor número de casos, el macrodistrito sur. Bien, aquí tenemos otro gráfico que también es muy interesante, donde podemos ver, no está con números, pero muchas veces el gráfico a nivel visual nos permite tener un panorama más claro, donde están los países y también los continentes, porque en el primer círculo se ve ahí los continentes, Asia, Europa, América, y en el segundo círculo externo están los países. Entonces son los países continentes con mayor porcentaje de contagios, o sea, personas contagiadas con el coronavirus. Y ahí vemos que en este momento, estos son datos actualizados por si acaso al 20 de abril de 2020, vemos que es el continente europeo el que tiene el mayor porcentaje de personas contagiadas, ¿no? Empezando de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y luego los otros países. En el caso del segundo continente que tendría ahorita la mayor problemática es América, donde está encabezando obviamente Estados Unidos, está también Brasil, Canadá y luego los demás países. Y el tercer continente es Asia, donde está China, está Irán y luego los demás países. Entonces ahí pueden ver ustedes en un gráfico sintetizado el porcentaje de personas contagiadas a la fecha. Este otro gráfico también es muy importante porque nos habla del porcentaje de personas fallecidas. Si alguna persona desea los datos en porcentajes actualizados, ¿no? Les puedo facilitar. Si necesitarían para un estudio, algo así muy preciso, ¿no? Es muy interesante ver en cifras esto. Pero lo mismo acá, países, continentes con mayor porcentaje de fallecidos, Europa está encabezando, ¿no? Y ahí obviamente Italia, que ha sido realmente crítica la situación, sobre todo en algunas ciudades, como Bérgamo, por ejemplo. España, Francia, Reino Unido y otros países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, ¿no? En América, Estados Unidos realmente lleva la delantera ahorita en personas fallecidas. Se ha descontrolado la situación, sobre todo en Nueva York. Y Brasil también, ¿no? Que es preocupante la situación. Y en Asia está China y Irán. Y tenemos también porcentaje de recuperados, que esto no suelen mostrar tampoco en medios de comunicación mucho, pero es importante analizarlo. Vemos también que la mayor proporción de personas recuperadas están en Europa, ¿no?
Después, en segundo lugar, están en Asia y en tercer lugar en América. Igual, Estados Unidos, Brasil, Canadá. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, con la calidad de los sistemas de salud en cada uno de los países. Entonces, a mayor calidad, mientras sea más moderno el sistema de salud y más eficaz y eficiente, entonces mayor la probabilidad de que las personas que lleguen a tener sintomatología del COVID-19 puedan recuperarse, ¿no? Aquí hubo un caso dramático en La Paz, que ustedes saben que fue en realidad el que disparó toda la polémica, ¿no? Y todo el problema que se generó posteriormente a nivel interinstitucional, que fue la muerte de un empresario, Richard Sandoval, que era gerente de una empresa de telecomunicaciones, que él había llegado de los Estados Unidos, fue a visitar a su hijo en realidad a Nueva York, justo su hijo vivía en Nueva York, y retornó a La Paz, estuvo unos días él mismo en autoaislamiento y posteriormente ya empezó a manifestar algunos síntomas y fue un caso en el que realmente se vio hasta qué punto puede ser agresiva esta enfermedad. Porque en cuestión de unos días, él realmente tuvo que deambular de diferentes establecimientos de salud, empezando de una clínica en la zona sur, donde no recibió la atención oportuna y tuvo que ser remitido a un hospital de segundo nivel de la alcaldía, que es el Hospital de la Portada, el Hospital Centinela, se dice en este momento, para los casos, digamos, moderados. Y él llegando al Hospital de la Portada, pues no había respirador, no había médico intensivista, no había sala de terapia intensiva, entonces realmente se complicó muy rápido su cuadro y tuvo que ser remitido al Hospital del Norte, en el Alto, y en el trayecto, ¿no? Ya en camino hacia el Hospital del Norte, en la ciudad del Alto, él falleció. Entonces, fue un caso, digamos, muy sonado acá en La Paz, porque generó muchas críticas, mucha preocupación, mucha polémica por parte de la población, es decir, si a esta persona le ha sucedido esto, vemos más o menos qué nos puede esperar a los demás, ¿no? Porque incluso la misma familia de este empresario, haciendo llamadas telefónicas, trataron de conseguir salas de terapia intensiva privadas, que ellos estaban dispuestos a pagar por esos servicios, estaban dispuestos a pagar por un respirador, etcétera, y no hubo absolutamente ningún establecimiento de salud, ni público ni privado, que pueda brindarle esta opción. Entonces, ahora sí el gobierno habla de que se han adquirido, no sé exactamente la cifra, de respiradores, que están implementando más salas de terapia intensiva. Ahora se está a punto ya de habilitar el Hospital del Sur, que es un hospital grande en el Alto, que va a ser exclusivamente para pacientes de coronavirus. Se han habilitado los hoteles, el ex Radisson, creo que se llama Real Plaza ahora, y el Hotel Plaza del Prado también, para que sean remitidos los pacientes, ¿no?, con sintomatología, puedan ser aislados. Se ha hablado incluso hasta de poner unos dispositivos electrónicos en los tobillos, las tobilleras, para hacer el seguimiento a través de GPS, porque en algunos casos de personas que habían sido diagnosticadas positivas, pero que no tenían síntomas o sus síntomas eran muy leves, les decían que vayan a aislarse a su domicilio, ¿no?, a hacer la cuarentena, y la persona no acataba, ¿no? Y igual salía a comprar, etcétera, y ahí es donde posiblemente se han dado muchos contagios en nuestro medio. Luego tenemos este otro cuadro donde están los países con mayor cantidad de fallecidos en este momento. Tenemos Estados Unidos en primer lugar, Italia, España,
Francia, Reino Unido, Bélgica, Irán, Alemania, China, Países Bajos, Brasil, Turquía, Canadá y Suecia. Si ustedes se fijan, la mayoría de los países son europeos, ¿no? Y del continente americano está Estados Unidos y obviamente está Canadá también, y en Sudamérica Brasil. Miren, hasta el momento, son datos actualizados, tenemos 167.876 personas fallecidas a nivel mundial. Y en el caso de Bolivia, igual datos actualizados al 20 de abril, tenemos 564 personas positivas, tenemos 31 personas ya recuperadas y tenemos 33 personas fallecidas. Y obviamente, como pueden ver en el mapa, los lugares ahorita más álgidos por la propagación del virus es Santa Cruz, ¿no? La Paz, Cochabamba. También ha preocupado esto de Oruro, de Potosí, ¿no? Y cómo se ha ido propagando gradualmente a algunas ciudades intermedias, incluso algunos pueblos, ¿no? En el caso de Patacamaya, por poner un ejemplo. Y en el Alto está preocupando, en el caso de algunos distritos, el distrito 4, por ejemplo, donde hay ya un buen número de personas ya diagnosticadas. Ahora, algo que sí vale la pena reflexionar es que la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a los países la aplicación de test masivos, ¿no? Si es posible, a grandes poblaciones. Eso en nuestro país no está sucediendo. Y lo ha dicho públicamente el ministro de Salud, tanto el ex ministro Cruz como el actual ministro Navajas, ¿no? Y él lo ha dicho, así me cueste el cargo o la cabeza, creo que dijo, no tenemos la posibilidad de aplicar a todas las personas. Tenemos que priorizar sobre todo a las personas que tienen mayor necesidad, ¿no? O mayor riesgo. Un poco se ha flexibilizado ahora el Ministerio de Salud, porque inicialmente dijo que se iba a aplicar la prueba, el test, solamente a las personas que presenten cierta sintomatología, ¿no? Que ya es más complicada. Pero ahora han dicho que ya una persona que tenga fiebre, por ejemplo, de más de 37.5 grados, ya puede ser susceptible de que se le aplique el test. Pero para eso se hace una valoración, obviamente, médica. Aquí tenemos la caracterización del COVID. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Un poco a nivel de antecedentes. La OMS caracteriza en realidad al COVID-19 como una pandemia, ¿verdad? Debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad que se fueron dando en varios países. Inicialmente, si bien fue en China, pero como después llega a Italia, llega a España y empieza a propagarse por todos los países, ¿no? Y el director de la OMS, él mismo dijo que una pandemia no es una palabra que se puede utilizar a la ligera, ¿no? Sino que es algo delicado, porque cuando ya se habla de pandemia, ¿no? Estás hablando de un evento que puede generar bastante temor, un miedo irracional en general en la población, ¿no? Nosotros, los que vivimos actualmente en estas generaciones, no hemos vivido una pandemia en el pasado. Quizás haya alguna persona de la tercera edad que tenga más de 80 años en el país que tal vez recuerde la pandemia de 1928, pero después en las generaciones actuales no hemos tenido una experiencia de este tipo. Y por eso también este evento está generando tanto impacto a nivel psicosocial y a nivel de salud mental. Ahora, se ha hablado con los anteriores docentes también en los módulos acerca de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Estamos viviendo a partir de este suceso, de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿verdad?
un momento de información o es que estamos viviendo cotidianamente con la desinformación o con la sobreinformación? Esto es un aspecto bien importante a nivel de salud mental, porque en realidad, si bien hay un agente etiológico del COVID-19, que es el virus, es el coronavirus, hay también un agente etiológico de toda la problemática de salud mental que se está generando actualmente a partir de este suceso. Y eso tiene que ver con el miedo, el temor generalizado, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día en todo el planeta, ¿no? Y a diferencia del pasado, donde tú no tenías internet, ¿no?, con suerte podías tener una televisión, digamos, en blanco y negro, y eso, en muchos casos las familias no tenían televisor, solamente una radio, digamos, las radios de transistores, que eran las antiguas, y encendías tu radio que funcionaba solamente unas horas la radio, o se te acababa, digamos, la batería de la radio, te informabas lo mínimo. Entonces, tú vivías tu vida, podía haber una pandemia, pero estabas ahí en tu casa haciendo tus labores cotidianas, enfocado en tus cosas, en tu aseo, en tus actividades cotidianas, ¿no? En preparar tu comida, en educar a tus hijos, etcétera. De pronto escuchabas a alguien decir, dice que hay una enfermedad nueva, digamos. Sí, digamos, debe ser. Por más que hubiera estado presente la enfermedad dentro de esa comunidad, el hecho de que las personas no tuviesen la información, ¿no?, de lo que estaba sucediendo a nivel mundial o donde se había originado esa epidemia, digamos, que luego se convirtió en pandemia, pues la persona estaba tranquila. En cambio, hoy en día la situación es muy diferente, porque con el acceso a la información a través de la tecnología, estamos todo el tiempo siendo bombardeados por información, ¿no? Entonces ya es difícil hablar de una persona que no tenga un celular inteligente, ¿no?, y que esté revisando redes sociales, Facebook, que esté buscando información en Google o en otro sitio, ¿no?, o que la gente no esté comentando, dice que esto está pasando en España, dice que en China, dice que en México, dice que en Estados Unidos, ¿no? Todo el rumor que es característico, es un aspecto muy importante en el abordaje de las emergencias y los desastres. Entonces estamos viviendo una era de sobreinformación. Entonces, para poder evitar que la problemática de salud mental se vaya agudizando mucho más y tengamos que atender a muchas más personas que estén con alguna alteración emocional, que estén en crisis, ¿verdad?, por esta situación, tenemos que evitar la sobreinformación, tenemos que evitar la desinformación y lo que tenemos que promover es la información. Este aspecto es fundamental a nivel de salud mental, ¿no? ¿Y qué implica información, informarse, ¿no? Implica revisar siempre o acudir a fuentes fiables, a fuentes confiables, que nos garanticen que esa información que vamos a recibir tiene un sustento científico a partir de investigaciones, de estudios que se hayan llevado adelante. Y ahora, por ejemplo, les ha de llegar a ustedes a través del WhatsApp, como se trata de una enfermedad desconocida, que no existía antes, y que no sabemos realmente de qué se trata bien esta enfermedad. Hay diferentes teorías respecto a que el coronavirus provoca tal sintomatología o afecta ciertos órganos del cuerpo, ¿no?, etcétera. O se va a seguir propagando, como el ministro de Salud hace unos días atrás de Bolivia dijo que al final todos nos vamos a llegar a contagiar de este virus.
La única diferencia es que al tomar medidas como la cuarentena, etcétera, estamos evitando que sea un contagio al mismo tiempo. Y esto obviamente ha generado también un shock en muchas personas, ¿verdad? Que dicen, ¿para qué nos estamos cuidando tanto? ¿Para qué estamos haciendo tanto sacrificio y esfuerzo? Si al final igual nos vamos a contagiar todos, ¿no? Entonces, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Porque no existe en este momento una persona en el mundo que pueda decir el coronavirus va a llegar hasta este punto, va a tener este alcance. Yo el estudio que he revisado más serio, que ha sido llevado adelante en el Reino Unido a través de una universidad muy prestigiosa, dice que posiblemente, ellos tampoco lo afirman, pero dicen posiblemente, entre el 40 al 70% de la población mundial se podría llegar a contagiar de este virus. Entonces, estamos hablando de cifras demasiado altas, entre el 40 al 70%. ¿No? Entonces, obviamente eso genera preocupación, genera temor. O sea, la probabilidad de que yo esté dentro de ese 40-70% es alta. Estoy de pronto en un país que tiene un sistema de salud todavía precario, con población que de pronto no sigue muy rigurosamente medidas de higiene, de limpieza, donde se manipulan los objetos, los alimentos, muchas veces con las manos sucias, con familias que de pronto no tienen tampoco acceso a agua potable todavía en nuestro país. O sea, se van sumando muchas cosas, ¿no? La marginalidad, la pobreza, la exclusión social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos grupos vulnerables, grupos de riesgo, digamos, y que podrían hacer que esto se dispare. Por eso en este momento, digamos, no se sabe todavía el alcance que pueda llegar a tener eh, el contagio en nuestro país. Pero, vuelvo a reiterar, queremos precautelar la salud mental de la población, queremos incidir sobre la salud mental de la población, entonces evitemos la desinformación, evitemos la sobreinformación y más bien promovamos la información, ¿sí? Y aquí van a ver ustedes algunas publicaciones, ¿no?, que han estado circulando y he seleccionado las que han generado de pronto mayor impacto a nivel social. Miren este titular que sale en la prensa y dice: coronavirus en el mundo. La Organización Mundial de la Salud describió la aterradora curva de crecimiento de los contagios. Tardó 67 días en llegar a los 100.000 contagios, 11 días después llegó a los 200.000 y en los 4 posteriores sumó 100.000 más. Entonces, sí, evidentemente, esto no es, digamos, especulación. Se trata de un virus altamente contagioso. Eso ya se sabe. Precisamente por ese motivo, por esa razón, es que hemos llegado o la Organización Mundial de la Salud ha llegado a considerarla como una pandemia. Otro titular: la OMS investiga pacientes curados que vuelven a contagiarse. Esto también ha generado una gran preocupación y sigue esta preocupación a nivel internacional porque, ¿qué nos dice el titular? 91 pacientes de Corea del Sur que en un principio superaron el virus han vuelto a dar positivo. Podría haberse reactivado. Pero ya ha habido casos, en Asia sobre todo, de personas que han sido diagnosticadas como positivas, que han tenido los síntomas, que se han recuperado, que han estado en aislamiento total, que no han tenido ya mayor contacto con ninguna otra persona y luego de unas semanas han vuelto a dar positivas. Entonces, esto ha generado la preocupación en el sentido de si se trataría de un virus, por poner un ejemplo, como el virus de la varicela, ¿no?, que una vez que tú has superado la enfermedad de la varicela, ese virus queda en el organismo.
Y a futuro, ese virus podría volverse a activar nuevamente, porque se dan ciertas condiciones, ¿verdad? Por el estilo de vida que tiene la persona, que pueden desencadenar nuevamente la activación de la varicela, pero ya no como varicela, sino como herpes zóster. Ustedes saben que esos brotes que salen como de ampollas en alguna región del cuerpo y que son muy dolorosas porque es uno de los dolores más agudos, el dolor post-herpético se llama, después de un brote, sobre todo cuando son brotes que se generalizan, ¿no? en algunas regiones del cuerpo. Entonces, si se tratara de un virus, estamos haciendo simplemente una analogía, que tuviera esas mismas características, entonces es obvio que eso nos va a generar también temor. O sea, ¿por qué yo estoy hablando de estas cosas? ¿No? Ustedes dirán, ¿y para qué nos muestra el licenciado artículos de la prensa? Porque yo quiero que se den cuenta cómo en este momento la información que hemos ido recibiendo ha ido teniendo un impacto a nivel psicológico, a nivel emocional. O sea, es lógico que yo al ver un titular de este tipo y al ver que hay personas que se han curado en teoría, han superado la enfermedad y posteriormente vuelven a dar positivas, entonces surge ahí, estamos hablando de algo un poco más grave, ¿no? Que una enfermedad infecciosa, como hay otras, donde tú tienes la enfermedad, pasas la infección, la superas y generas inmunidad a través de tu sistema inmunológico. Entonces, puedes tener contacto nuevamente con otra persona que tiene esa enfermedad, pero tú ya no te enfermas, porque ya tu organismo ha generado los anticuerpos y por lo tanto ya tienes inmunidad. En este caso del coronavirus no está totalmente clarificada esta situación. Podría ser que sí se genere inmunidad. De hecho, hay un tratamiento que es el de plasma, que les ha comentado, creo, el doctor Carvajal, donde en algunos países del mundo están aplicando esto, ¿no? O sea, extraen sangre de personas que han superado el COVID-19 y eso le ponen a una persona que tiene la enfermedad, sobre todo en casos más graves. Se supone que al hacer eso, los anticuerpos de la persona que ya superó la enfermedad van a ayudarle a recuperarse a la otra persona. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿está claro? No está claro, ¿no? El coronavirus se vuelve a activar nuevamente. Podemos volver a tener la enfermedad después de haberla superado. ¿Es porque nos hemos vuelto a contagiar o es porque se ha vuelto a activar el virus porque tiene esa capacidad de hacerlo? Y eso genera miedo, genera temor. Otro, dice, según un estudio, el coronavirus COVID-19 puede vivir hasta 5 semanas en los pacientes. O sea, lo que se había establecido inicialmente es que una persona, después de haber superado la enfermedad, tenía que estar 14 días en aislamiento para garantizar que esa persona ya no es portadora del virus y que ya no va a poder contagiar a otras personas. Pero en base a este estudio que se ha hecho, ¿no? Y otros posteriormente, todavía no es algo claro, porque estamos conociendo las características de esta enfermedad. Estamos conociendo las características de los mecanismos de acción de este virus. Entonces, ¿qué dice ahí? Investigadores recolectaron muestras respiratorias de 191 pacientes de los hospitales de Wuhan, China, epicentro de la pandemia, y determinaron que el virus puede vivir en los infectados el doble de tiempo que estipula el aislamiento recomendado de 14 días. Entonces, a lo anterior se suma esto más, ¿no? O sea, estamos hablando de un virus que posiblemente cuando tú te contagias, hay unos días en que tú puedes estar contagiando a otras personas y tú no sabes porque no tienes ningún síntoma. Y después que si vienen los síntomas y no llegas a un cuadro grave y superas la enfermedad, ¿no? Queda la duda de si todavía ese virus permanece en tu organismo y tú puedes seguir contagiando a otras personas, ¿no? Hasta 5 semanas.
porque permanecería más o menos ese lapso de tiempo en el organismo. Pero esto todavía no está confirmado, pero sigue en estudio. Es lógico que esto va a generar también temor. ¿Qué dice este titular? ¿No? Dice, COVID-19, el coronavirus no ataca solo a los pulmones, puede afectar al corazón, los riñones y el cerebro. Se multiplican los estudios que desde todo el mundo avisan del fallo multiorgánico provocado por el virus. Los médicos del Reino Unido han dado la voz de alarma, ¿no? Entonces, yo les puedo pasar información de los estudios que se han hecho al respecto, donde se demuestra en algunos casos que el coronavirus afectaría no solamente a los pulmones, sino otros órganos y otros sistemas del organismo. No en todos los casos. O sea, eso es, digamos, otra característica de la enfermedad, que afecta de forma distinta a cada persona. Entonces, es lógico que esto va a generar temor, va a generar incertidumbre. O sea, ¿y si yo me contagio? ¿Y si no me afecta solamente los pulmones? Si empiezo a tener otros problemas, ¿no? Y a eso se suma un aspecto, ¿no? Que si tú tienes la sintomatología, vas a tener que aislarte. O sea, tienes dos opciones: o reportar tus síntomas, lo que va a hacer que en este caso, a través de la normativa que ya tenemos en el país, si tú en La Paz, por ejemplo, llamas a la alcaldía o llamas al call center del Ministerio de Salud o al call center que ha habilitado ahora la Caja Nacional de Salud, etcétera, y dices, yo tengo síntomas, parece que tengo coronavirus, ¿no? En este momento te aíslan. O sea, irías a dar a un hotel, digamos al hotel ex Radisson, y ahí vas a estar aislado en una habitación, ¿no? Entonces, ¿qué tal si si evidentemente tú tienes la enfermedad y te pones a pensar, ¿qué pasa si voy empeorando? ¿Y qué pasa si, pese al tratamiento que me hagan o me llevan, digamos, a otro hospital después, yo no supero la enfermedad y empeoro? O sea, hay casos ya en el mundo de personas que han sido aisladas y ya no han vuelto a ver más a su familia. Han tenido que hablar solamente vía telefónica o con suerte hacer una videollamada. Es lo que le pasó al empresario Richard Sandoval. Él ya no tuvo contacto con su familia. El momento que él salió de su casa, fue a la clínica en la zona sur y listo, empezó su peregrinación, llegó al hospital de la Portada y de ahí en el trayecto al hospital del norte falleció. Solo habló con su esposa vía telefónica en algunas oportunidades, pero nada más. Entonces imagínense esa angustia más, ¿no? De pensar y decir, si yo me enfermo y tengo la enfermedad, posiblemente ya no voy a ver más a mis familiares. O sea, sacas un pie de tu casa y no sabes si vas a volver. Entonces, es lógico que eso nos va a generar temor, nos va a generar hasta pánico, de decir, no me puedo contagiar, no puedo enfermarme, ¿no? O sea, prefiero estar encerrado, prefiero hasta no comer para no tener que ir a hacer compras. Hay personas que realmente están aterrorizadas de ir a hacer compras hoy en día. Yo hablo con algunas personas vía telefónica, tengo contacto con colegas de otras profesiones, incluso profesionales, y me dicen, yo, o sea, he comprado lo más que he podido la última vez que he salido y estoy tratando de que me dure por lo menos unas 2 semanas o 3 semanas. No quiero salir para nada, ¿no? Pero obviamente sabemos que hay personas que no pueden hacer eso porque necesitan generar algún ingreso para subsistir. Peor si tienen hijos, etcétera, hay responsabilidades. Otro, dice, el distanciamiento social deberá extenderse hasta 2022 según un estudio de Harvard. Será necesario aplicar periodos de distanciamiento social intermitentes hasta entonces, según modelos realizados con datos de Estados Unidos. Y esto sí es real. O sea, no estamos hablando de información
digamos, que sea de especulación, etcétera. No se está afirmando, no se está diciendo va a ser así, se está diciendo que posiblemente, según este estudio que se ha hecho, el distanciamiento físico, ¿no?, va a tener que permanecer durante un buen tiempo en la humanidad. O sea, no vamos a poder fácilmente retornar a una vida normal, entre comillas, como la teníamos antes. Entonces, no vas a poder ir al cine como lo hacías antes, no vas a poder ir a una discoteca como lo hacías antes, no vas a poder reunirte con tus amigos como lo hacías antes, no vas a poder tener almuerzos ni cenas familiares, ni cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a poder ir al estadio a ver una Copa Libertadores de América. No vas a poder hacer muchísimas cosas. Incluso el temor que se va a generar para viajar, hacer viajes, sobre todo al exterior, va a ser muy fuerte. ¿Con qué seguridad tú vas a decir, me voy de vacaciones, como lo hacías antes, digamos, a Arica, o me iré, digamos, a Hilo, o me iré a otro país centroamericano o a Europa? No, ya se sabe en este momento que la fase post-cuarentena va a ser dura por el impacto psicosocial que va a generar todo esto. Las personas no fácilmente van a volver a su vida cotidiana porque el shock que estamos viviendo en este momento por haber tenido un cambio de vida tan repentino, tan abrupto, ¿no?, es fuerte, es fuerte. Y más si a eso le sumamos que esto tira para largo, o sea, estamos hablando de que el alcance puede ser a mediano o a largo plazo. No se sabe tampoco hasta cuándo será. Pero sí, me parece importante desde el punto de vista de la salud mental decir que hay que diferenciar lo que es el distanciamiento físico del distanciamiento social, ¿no? Lo que tenemos que nosotros hacer es promover el distanciamiento físico, pero, pero también promover el acercamiento social a través del uso de tecnologías, no promover el distanciamiento social, porque ahorita una problemática fuerte a nivel de salud mental es el confinamiento que puede generar en algunas personas esa sensación de soledad. La soledad, hoy día, por ejemplo, veía un documental muy interesante, corto, pero muy interesante, en CNN, sobre los altos índices de soledad que están sintiendo muchas personas hoy en día. Sobre todo personas que viven solas, tal vez, personas adultas mayores, que muchas veces están solas, ¿no? O personas que viven en familias disfuncionales, donde hay mucha violencia, etcétera. Imagínense el impacto emocional psicológico, porque puedes estar ahí con personas, pero no te relacionas bien con esas personas. Entonces va a haber un efecto a nivel psicológico fuerte y te puedes sentir muy solo, ¿no? No tienes ese colchón, esa red de apoyo social. Se ha visto también que las personas que tienen un círculo social que han construido y que han ido fortaleciendo con el tiempo, han ido generando una red de apoyo social, pueden enfrentar mejor, por ejemplo, una situación de este tipo. Pero no todas las personas tienen eso, porque de pronto no tenían las habilidades sociales en el pasado para hacerlo. Tampoco tienen los recursos a nivel de estrategias de afrontamiento, ni tampoco han desarrollado la resiliencia o el locus de autocontrol, ¿no? O la capacidad de autorregulación emocional, o la capacidad del manejo del estrés, del distrés, ¿no?, que es el estrés negativo. Entonces, el gestionar tus emociones, el ser resiliente, el aplicar las habilidades sociales, etcétera, se constituyen en factores de protección muy importantes para la salud mental en este momento. ¿Mm? Pero ya de hecho vivíamos en una sociedad bastante individualista, ya muy ligada al tema del consumo, y donde no se generaron de pronto en muchas personas esos lazos fuertes, ¿no?, de amistad,
con otras personas. Entonces, el distanciamiento social, uno piensa y dice, hasta el 2022 no voy a poder reunirme con nadie, no voy a poder tener contacto físico, no voy a poder dar la mano, un abrazo, un beso. O sea, es algo que realmente no tenemos que ser conscientes el grado de afectación, de impacto que esto está teniendo a nivel psicológico. Entonces esto genera preocupación, genera incertidumbre, genera temor, genera ansiedad, ¿sí? Otro, el coronavirus afecta a muchos más niños de lo que se creía, ¿no? O sea, ha estado circulando mucho la información de que el coronavirus es una enfermedad que afecta más a ciertos grupos poblacionales, o sea, adultos mayores, personas con enfermedades no transmisibles, personas puede ser con discapacidad, bebés recién nacidos, mujeres tal vez en periodo de gestación, etcétera. Pero ¿eso significa que los niños son inmunes? Tampoco es así. O sea, se han dado casos de niños que han presentado sintomatología y casos incluso de niños que han llegado a terapia intensiva. Obviamente no serán la mayoría, pero ha habido casos, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, un nuevo estudio afirma que por cada pequeño que recibe cuidados intensivos a causa del COVID, o sea, niños, existen ocultos otros 2.381 infectados, o sea, niños, estamos hablando. Y el niño, ¿verdad? Todavía hay hipótesis que se están manejando de por qué el niño no tendría sintomatología grave de la enfermedad, en la mayoría de los casos. Pero hay sí algunos casos que se han complicado. Pero no solo eso, sino que el niño también al contagiarse se vuelve portador y por lo tanto él contagia a otras personas. ¿Y esto qué está generando a nivel educativo, por ejemplo, en nuestra sociedad? Ha habido paralización de actividades escolares, paralización de actividades universitarias y se genera la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con la gestión escolar? ¿Qué va a pasar con los estudios de mi hijo, de mi hija? No solamente porque apruebe de curso o pase de curso, sino qué pasa con su aprendizaje, qué pasa con su socialización, o sea, qué pasa con muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, y no se sabe en este momento, el ministro de Educación, Cárdenas, dijo hace unos días atrás que posiblemente se iba a retornar ya a clases en el mes de mayo, pero con algunas restricciones. Por ejemplo, que si en un curso hay 40 niños, 20 vayan un día y los otros 20 vayan al día siguiente. Y otras medidas, digamos, de seguridad para prevenir el contagio. Y después, pasó unos días, le llovieron las críticas al ministro y tuvo que retractarse y decir que no es así, que en realidad no se va a retornar en mayo a las clases y que se retornaría a clases una vez que la enfermedad sea controlada en el país. Esa es la versión del ministro de Educación, que está en la prensa, sus declaraciones. Entonces, cuando él dijo, en mayo ya retornarían a clases, habían padres, yo soy padre también, yo decía, yo no la pienso mandar a mi hija a las clases, así de simple, aunque lo diga el ministro de Educación, porque se trata de un tema de seguridad, se trata de la salud, se trata de la vida, que es lo más valioso que tenemos. Entonces un niño puede contagiarse y puede volver a la casa y puede contagiar a todo el entorno familiar donde pueden haber adultos mayores, personas con enfermedades, etcétera, etcétera. Y tampoco es que, no, lo mando a mi hijo porque como él no le va a afectar la enfermedad, lo mandaré nomás. No es así. Tampoco yo sé si le va a afectar la enfermedad o no. Entonces, lógico que una información de ese tipo genera igual preocupación. Imagínense cómo se van sumando las preocupaciones.
O sea, por las características que tiene esta enfermedad. Otro, la Organización Mundial de la Salud alerta de una infodemia con la crisis del coronavirus. O sea, aparte de todas estas características de la enfermedad, se suma a esto la era de la información, la era tecnológica, la era de las TICs, ¿no? Donde estamos siendo bombardeados todo el tiempo por todo tipo de información. Tanto información verídica como información, digamos, no tan confiable y información nada confiable. Pero, obviamente, no todas las personas pueden de pronto discriminar qué información no es confiable y desecharla. Y pueden tomar mucha información errónea como si fuese verdadera, ¿no? O información que sí es fiable y es verdadera, la desechan y no la toman en cuenta. Por poner un ejemplo, una amiga, el otro día estábamos hablando vía telefónica, y yo le digo, si vas a salir a la calle, sal con una mascarilla, con un barbijo, con un tapaboca. Y ella me dijo, no, yo no voy a salir, no es necesario, porque voy a ir sola nomás. O sea, no voy a hablar, no voy a estar con nadie. No, ponte barbijo. Y ahora es una medida indispensable que la han adoptado ya casi todos los países del mundo. Y en este momento La Paz es una ciudad donde ya se ha implementado esa medida desde hoy día. El gobierno autónomo municipal de La Paz ha instruido, ¿no?, ha dispuesto que las personas, los ciudadanos, no pueden salir a la calle si no tienen un barbijo. Y ahora aquí viene el tema también de la calidad de los barbijos, ¿no? Entonces ahí se complica más el asunto. No es solamente ponerme una chalina, ¿no? O un barbijo de 3 pesos, sino ponerme un barbijo que me garantice un porcentaje de seguridad en la protección para que no ingresen los microorganismos del exterior. Entonces, ahora, yo puedo comprarme un barbijo de buena calidad, un N95, digamos, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que hay 3 tipos de barbijos N95, el PPF1, el PPF2 y el PPF3. El 2 y el 3 son recomendados para el coronavirus, el 1 no, porque pese a que es un barbijo N95, no te garantiza un porcentaje adecuado de seguridad, ¿no? Y a eso se suma otra cosa. Yo puedo tener un barbijo de buena calidad, el 2 o el 3, digamos, que tiene más del 90% de seguridad y de protección, pero no lo sé manipular el barbijo. Entonces, salgo a la calle, lo agarro el barbijo, la parte externa con la mano, y luego me froto mi ojo y ya estoy contagiado. Porque ahora se sabe que el virus puede vivir unas horas en el mismo barbijo. Entonces, si vamos sumando todas estas cosas, o sea, ya hay estudios que demuestran cómo el coronavirus puede sobrevivir en distintas superficies, en cartón, en metal, en el suelo, en las suelas de los zapatos, en la ropa, en el mismo cabello, etcétera. Entonces, imagínense hasta qué punto esta enfermedad ha invadido totalmente nuestra intimidad, que hasta el hecho de decir voy a ir a comprar pan en la mañana se vuelve algo que para muchas personas puede ser muy angustiante pensar solo en eso, ¿sí? Y si por ahí me contagio al ir a comprar pan, y si la vendedora tiene el virus, y si alguien estornuda o tose ese rato y yo me he puesto mal el barbijo, o si piso tal vez y está el virus ahí, porque es posible que esté el virus en la acera, digamos, o en la calle. Y tú pisas micropartículas de saliva de una persona que ha tosido o ha estornudado, llegas a tu casa, entras con los mismos zapatos y puedes estar infectando el piso de tu departamento, de tu casa. Entonces, el hecho de tener que estar
hipervigilantes, ¿verdad? De decir, si voy a salir, tengo que volver, tengo que sacarme los zapatos, tengo que desinfectar los zapatos, tengo que sacarme la ropa, tengo que entrar a bañarme si es posible, no solamente el lavado de manos, y recién poder tener contacto con tus familiares. Entonces, imagínense, son rutinas que nunca las habíamos tenido antes. Y eso genera altos niveles de estrés por la preocupación constante, porque estamos pensando todo el tiempo en eso. Y es lógico que nos vamos a sentir atemorizados, angustiados, con incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer, algunas cosas sí están claras respecto a esta enfermedad y a esta pandemia. El pánico, un virus milenario, literario y muy contagioso, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de salud mental. Es temor, miedo, ¿no? Que en algunos casos puede ser hasta irracional, en algunos casos, en otros miedo racional, porque es una enfermedad real, es una enfermedad que tiene víctimas, es una enfermedad que tiene sus características, es una enfermedad diferente a las comunes, es una enfermedad que no sabemos qué alcance va a llegar a tener, es una enfermedad que puede complicarse, que puede hacer que no vuelva a ver a mi familia, es una enfermedad que me puede llevar a terapia intensiva y que si no fallezco puedo quedar con daño pulmonar permanente por insuficiencia respiratoria, porque se ha visto que el coronavirus puede dañar hasta el 30% de la capacidad pulmonar, ¿no? Y también es posible que muera. Entonces, todo esto hace que se haya generado un pánico colectivo en este momento, porque estamos enfrentando además un suceso que no lo habíamos experimentado antes, que no es una epidemia, es una pandemia, ¿sí? Y que está presente en todo el mundo, porque sería distinto si habláramos de una epidemia y diríamos, el coronavirus está presente en Bolivia, en Chile, en Perú y hasta Ecuador, digamos. Pero yo me voy a Brasil y ahí estoy tranquilo, porque puede que llegue acá algún momento. O mejor me voy a Panamá, y ahí voy a estar tranquilo en la playa. O me voy a Europa, o me voy a Estados Unidos o a Canadá. No, pues resulta que ahora no hay lugar en el mundo donde esté seguro. Veía un artículo muy interesante, decía cómo los multimillonarios en este momento, algunos han optado por confinarse en alta mar, en sus yates lujosos, privados. Y decían en el artículo, ¿los multimillonarios estarán seguros en alta mar? Entonces, ¿quién puede tener la seguridad en este momento de que yo no me voy a contagiar? El perro, si tú tienes un perro, sale de tu casa, es posible que el perro tenga contacto con una persona que tiene el coronavirus. Si bien el perro no se va a contagiar, o sea, la Organización Mundial de la Salud dijo, despreocúpense, los animales no pueden transmitir el virus, pero ¿qué tal del pelaje? O sea, si la persona estornuda o tose y caen las micropartículas al pelaje del perro y tu perro vuelve a tu casa y vos lo acaricias y te lame la cara, ¿no? Como lo sueles hacer. O sea, en teoría podría haber un contagio, porque en realidad el virus puede vivir, dependiendo del tipo de superficie, como decía hace un momento, un determinado lapso de tiempo. Desde horas, por ejemplo, en el cartón escuchaba que vive menos tiempo que, por ejemplo, en un envase de lata, por ejemplo, donde puede vivir más tiempo. Incluso hasta en el mismo celular puedes estar transportando el virus. Entonces,
incluso han recomendado no usar a las mujeres, por ejemplo, los aretes, anillos, ese tipo de cosas no son recomendables en estos momentos para salir a la calle, porque puedes estar transportando en esos objetos el virus. Entonces, ¿es o no es lógica? Es la pregunta. ¿Es o no es lógico que sintamos miedo, temor, pánico ante algo tan desconocido, ante algo que nos está afectando tanto nuestra cotidianidad, nuestra, nuestros quehaceres diarios y en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Está afectando desde el comer, desde el dormir, vamos a hablar un poco más adelante los efectos también a nivel psicológico que ya pueden ir desencadenando problemas de orden mental. Entonces nos está totalmente rebasando esta situación porque, como les decía hace un tiempo atrás al inicio de la exposición, esto ha invadido totalmente nuestra intimidad y ha afectado todas las actividades de nuestra vida. Ese es el grado de impacto de esta pandemia en este momento. Entonces, algo que también queda claro, aparte de que hay temor, hay miedo, hay pánico colectivo en este momento, es que nada, posiblemente ya es lo más probable, va a volver a ser lo mismo después de esta pandemia. O sea, la sociedad en este momento, como especie humana, la humanidad, se está transformando. Ahora, hablo en términos de estilo de vida, ¿no? De lo que nos depara el futuro en todos los ámbitos de nuestras actividades. Por ejemplo, ¿qué va a pasar a nivel educativo posterior a la pandemia? ¿Qué va a pasar a nivel laboral posterior a la pandemia? ¿Qué va a pasar a nivel de contacto físico después de la pandemia o post pandemia? O sea, ya hay hipótesis de lo que podría, ya hay escenarios, digamos, que se están proyectando hacia adelante, pero de que va a haber cambios, van a haber cambios y seguramente que van a ser fuertes cambios, por no decir algunos radicales, ¿no? Ya se está hablando posiblemente un futuro que se va a tener que implementar con mucha mayor fuerza, la telemedicina, el teletrabajo, la teleeducación, ¿verdad? Utilizando medios tecnológicos. Sabemos que ya se viene la tecnología 5G de aquí a un tiempo más. Ya viene la era de la computación cuántica. Muchos oficios, muchos trabajos van a desaparecer. De hecho, ahorita estamos ya viviendo una crisis muy fuerte que puede agudizarse mucho más hacia adelante en lo que vendría a ser el ámbito laboral. Muchas empresas que están quebrando en el mundo, despidos que se están dando en todos los niveles. Entonces, está habiendo ahorita una transformación de pronto del modelo social, económico, que va a tener impacto en todo, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. O sea, y con eso, con esos cambios así tan fuertes, viene también un impacto a nivel psicológico, que es inevitable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? A nivel de intervención, porque de eso se trata el módulo, intervención psicológica. Es entender lo que está pasando en su real dimensión, sin minimizar las cosas, ni tampoco no magnificarlas, sino verlas en su real dimensión. Es un problema fuerte, es un problema que está generando un impacto en todas las áreas de la vida del ser humano y que no se sabe todavía hasta dónde tendrá alcance este impacto. Entonces, ¿cómo está afectando todos estos sucesos, todos estos acontecimientos en la salud mental en general? Por ejemplo, una problemática de salud mental que se ha visto que ahora se está incrementando
producto de esta pandemia es los trastornos del sueño. Ahí tenemos el insomnio, ¿no? Y todas las modalidades de trastornos del sueño. No vamos ahorita a profundizar en eso, pero en general el sueño, que es una necesidad básica que tenemos todos, se está viendo afectada en mayor o menor medida, pero sí está teniendo un impacto en la sociedad. Y hay personas en este momento, en nuestro país, que están presentando este problema. Y la Organización Mundial de la Salud sabe muy bien, a nivel de salud mental, que uno de los primeros indicadores de una problemática de salud mental es la alteración del sueño. ¿Sí? Entonces, pregúntense ustedes en este momento a sí mismos cómo está la calidad de su sueño desde que se ha iniciado, digamos, cómo era antes de la pandemia y cómo está hoy en día la calidad de su sueño. Están durmiendo la cantidad de horas que solían dormir antes, están durmiendo menos, están durmiendo más. ¿Y cómo está la sociedad? Nosotros somos profesionales, se supone que los psicólogos conocemos mejor estos temas, o un médico, digamos, pero ¿qué de la población en general? ¿Cómo estará en este momento afectada en su calidad de sueño? Otros factores que también están teniendo, se está viendo que están siendo afectados a nivel psicológico, producto de todo esto que ya hemos hablado anteriormente, es que se están generando altos niveles de estrés negativo, ¿no? El distrés. Y esto está ocasionando que se desarrollen episodios de ansiedad o episodios de depresión, ¿no? Y aquí, como dice, estrés, ansiedad y depresión aumentarán a causa del coronavirus. Y algunas personas dirán, pero no está bien decir aumentarán, ya se está dando esto, pero las investigaciones, los estudios nos llevan a establecer que esto se va a agudizar mucho más. Incluso en la fase post-cuarentena va a ser mucho más complicado el asunto, ¿no? Y de pronto ahí el trabajo, la labor de los profesionales de la salud mental va a ser clave para poder contener todo lo que se viene hacia adelante. No estamos hablando de cuadros psicopatológicos, no estoy hablando de un trastorno de ansiedad, sino de episodios de pronto de ansiedad, de depresión que se están presentando en muchas personas producto de este estrés negativo alto que están viviendo las personas, ¿no? Y sabemos que el estrés a su vez, y ahí viene otra problemática vinculada con la relación mente-cuerpo, ¿no? Es que el estrés, lo explicaba el doctor Peredo, creo, en el módulo 3, y uno de los médicos lo dijo también en el módulo 1 o 2, el estrés, si bien no va a ser directamente la causa de una enfermedad física, la única causa, pero sí tiene un efecto, el estrés negativo, sobre todo el distrés, cuando se mantiene en largos periodos de tiempo. Y eso puede tener un impacto a nivel de nuestra salud. ¿Por qué? Porque hay una disciplina muy interesante hoy en día, en la cual yo me he formado, en la presentación lo decía Juana, que en nuestro país no es muy conocida todavía, pero que sí en otros países ha avanzado bastante, que es una ciencia transdisciplinaria que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Vuelvo a repetir, la psiconeuroinmunoendocrinología. Yo me he formado en el exterior en esta disciplina y es súper interesante porque básicamente esta ciencia permite establecer con base científica lo que antes nosotros conocíamos como enfermedades psicosomáticas. O sea, el efecto de los estados mentales y los estados emocionales sobre la fisiología del organismo. Y cómo un estado emocional alterado, en este caso producto de un estrés
negativo, sostenido en el tiempo, puede tener un impacto muy negativo en la efectividad, en el funcionamiento del sistema inmune, o sea, de las defensas del cuerpo. Porque hay todo un circuito, ¿verdad?, que va desde la mente, el sistema nervioso, el sistema endocrino, y cómo al final termina eso repercutiendo sobre el sistema inmunológico. Es una ciencia que, les decía, en Bolivia no es muy conocida, pero que ha avanzado mucho ya en otros países, ya tiene más de 25 años esta disciplina, y que ha aportado con evidencia científica, estudios científicos, cómo en realidad es el circuito, ¿no?, para la segregación de ciertas sustancias en el organismo, como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y cómo estas sustancias químicas pueden llegar a alterar la fisiología del organismo, alterar el sistema endocrino y generar una disminución en la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Vamos a avisarles más adelante, estamos proyectando hacer un curso con apoyo internacional en psiconeuroinmunoendocrinología. Después, vean este otro titular, dice, el confinamiento prolongado puede aumentar el riesgo de suicidio. Y esto ya se ha demostrado, hay evidencia y estudios de otros sucesos que han acontecido en el pasado, porque sí, evidentemente, un confinamiento prolongado va a generar distrés, va a generar episodios de ansiedad, episodios de depresión, que si no son atendidos adecuadamente, un episodio de depresión posteriormente podría desencadenar un trastorno mental, ¿no?, un trastorno del estado de ánimo, digamos. Entonces, imagínense un trastorno depresivo mayor que puede generar que una persona empiece a tener ideas suicidas, empiece a manifestar ya signos, sintomatología relacionada con el suicidio, y de pronto llegar a un intento de suicidio y en muchos casos que podría generar la muerte. Después, la sobrecarga emocional también del personal de salud, porque se sabe que en la fase post-cuarentena se van a generar altos niveles de un síndrome, que es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Ya de hecho, en La Paz, sin ir muy lejos, varios médicos, enfermeras han puesto sus cargos a disposición, han empezado a renunciar a sus fuentes laborales, porque yo soy médico y también tengo familia, tengo mi papá, tengo mi mamá, ¿verdad?, que ya son adultos mayores, tengo mi bebé recién nacido. Ha habido ya casos de enfermeras, una enfermera ha fallecido en Sucre, embarazada, otra enfermera ha fallecido en Santa Cruz. Entonces, estamos hablando de un riesgo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya estamos en los últimos minutos, Juve. Así es, así es. 8 minutos y después podemos pasar a la parte de preguntas, si Pe- te parece. Perfecto, está bien, no hay problema. Entonces, gracias. Entonces, el síndrome de estrés postraumático va a ser otro cuadro que se va a tener que atender a nivel de salud mental en cuanto a intervención. Entonces, ¿qué opina la OMS ante este panorama de lo que se sabe hasta el momento del coronavirus y de la enfermedad del COVID-19? Miren, esta información es de hoy. Si ustedes se fijan, dice, perdón, de ayer, dice 19 de abril, horas 19, ¿ya? Es el periódico El País, donde dice, habrá que atender la salud mental de la gente en todos los sitios, trabajo, colegios, centros sociales, etcétera, etcétera. ¿Quién lanza esta afirmación que se publica en medios de prensa internacional? Nada más ni nada menos que la directora de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que es la doctora Deborah Kestel, que por si acaso es colega, es psicóloga.
¿no? Con quien yo pude conocerla y pude coordinar actividades en el pasado. Nada menos que ella lanza esta afirmación. ¿Qué dice? La psicóloga Deborah Kestel comenzó a colaborar con la Organización Mundial de la Salud en el conflicto de Kosovo. Ahora, como directora de salud mental del organismo, se conecta desde su casa de Ginebra con todo el mundo, porque ella también está confinada en Suiza. Propugna como respuesta a esta crisis la extensión de la atención de salud mental en todos los círculos sociales, porque la Organización Mundial de la Salud ya ha previsto la problemática que se viene hacia adelante en salud mental. Entonces va a ser necesario atender la salud mental en todos los niveles de la sociedad en la fase post-cuarentena. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Esta es información de hoy, 20 de abril. ¿Ya? Dice, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, o sea, el director, advierte que lo peor está aún por venir respecto al brote de coronavirus. Puede sonar como una afirmación muy alarmista, ¿no? Es decir, no, está exagerando, pero yo sé, porque he trabajado con la Organización Panamericana de la Salud, que la OMS no se arriesgaría a lanzar una afirmación de este tipo si ellos no tuvieran la suficiente cantidad de evidencia en cuanto a información y fuentes confiables en base a estudios e investigaciones. Entonces, vuelvo a repetir, lo peor aún está por venir respecto al brote del coronavirus, ¿no? Parece una frase desoladora, preocupante, que puede generar alarma, mayor temor, ¿no? Pánico en la sociedad, pero cuando uno trabaja en crisis, emergencias y desastres, tiene que estar preparado para ver la situación tal como es, ¿no? Y ser lo más objetivo posible, sin necesidad de decía, exagerar las cosas ni tampoco minimizarlas. ¿Y qué dice ahí? Dice, lo peor está por venir, es lo que dijo él, porque muchos países, esa es la preocupación que tiene la OMS, han comenzado a aliviar las medidas restrictivas. Ejemplo, España, que ya han empezado nuevamente a retornar gradualmente a las fuentes laborales, ¿no? A la actividad cotidiana, no con total normalidad, pero han ido ya flexibilizando las medidas. Y eso está preocupando seriamente a la Organización Mundial de la Salud. Me preocupa a mí el caso de nuestro país, porque se supone que hasta el 30 de abril está la cuarentena total establecida, pero ya se está hablando de si el 3 de mayo, porque viene el feriado del 1 de mayo, el 3 de mayo que sería el lunes, si mal no estoy, se estaría ya retornando, no totalmente a la vida normal, pero sí empezaría a haber ya una cierta flexibilización de las medidas. Y eso podría ser un grave riesgo para nuestro país, por todo lo que se sabe hasta el momento, ¿ya? Y nosotros estamos en una fase que ni siquiera hemos llegado al pico, ¿no ve? De la enfermedad. Entonces, el director de la OMS ha comparado la situación actual de la pandemia con la llamada gripe española de 1918, que acabó con la vida de más o menos 100 millones de personas. Y ha hecho una analogía entre lo que ha pasado con esa enfermedad de la gripe española con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? ¿Y qué dijo? Este es un mensaje muy importante del director de la OMS. Él dijo, hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad mundial, porque de esta forma no deberíamos tener miedo a la pandemia del COVID-19. De lo contrario, les puedo asegurar que nos espera lo peor, porque la política es susceptible de alimentar la pandemia. Y esto lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿no ve? Y a eso se suma lo que ha pasado hoy día. Pánico, está en todos los medios de prensa. En el mundo petrolero, el crudo llega a menos de $0 por barril, el precio más bajo desde que se abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. O sea, a nivel ya económico, producto de la caída del petróleo,
sabemos que la situación no es fácil a nivel mundial. Ya se ha previsto también el duro golpe económico para Latinoamérica, ¿no? Los países latinoamericanos estarán entre los más afectados por la crisis económica que se avecina a raíz del coronavirus. Así lo pronostica el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en síntesis, a nivel de salud mental, podemos decir que es lógico que por todo lo que he mencionado anteriormente, al enfrentarnos a algo desconocido, nuevo, con tantas características que nos agobian por el hecho de la gravedad que pareciese tener esta enfermedad, se genera el temor, se genera el miedo, se genera el pánico, se genera la incertidumbre de lo que vaya a suceder a futuro. Y un ser humano con incertidumbre es un ser humano que muy probablemente va a desarrollar alteración emocional y va a tener un impacto, ¿no? Toda esa situación sobre su vida cotidiana, sobre su paz, sobre su tranquilidad. ¿Cuál es el rol de la psicología frente al COVID? Y aquí, a nivel de intervención, yo lo que quisiera, Juana, y lo digo así con mucha sinceridad, es que como la universidad está grabando la sesión, a mí me parece que esta sesión de hoy día era muy importante, fundamental como base para poder ingresar de lleno a lo que son las técnicas de intervención en crisis, en emergencias y en desastres. Entonces yo lo que pediría es que esta sesión que se ha grabado la vamos a subir como se ha establecido con los otros módulos a la plataforma virtual y el día de mañana yo expondría toda la parte de intervención como tal, con las técnicas que se están utilizando a nivel internacional, las que se proponen y se sugieren específicamente para el COVID-19. Y ambas, o sea, la sesión de hoy y hoy día, estarían en la plataforma disponibles para que las puedan ver, ¿no? Todos los participantes del curso. Entonces, con eso, yo no quisiera ya empezar con esta parte porque es propiamente ya lo que es la parte de intervención. Esta es una parte introductoria de crisis, lo que es emergencias, desastres y lo que podría llegar a ser incluso hasta una catástrofe, se está hablando. Y entrar ya de lleno, ¿no? En eso. Ahora, yo quiero ser también claro, si bien la sesión de mañana se va a hablar de todo lo que es la parte de intervención como tal, lo que se está haciendo a nivel de telepsicología, justamente lo que decía hoy día, eso no significa que con esto que vamos a hacer estamos capacitando en intervención, ¿no? En crisis, emergencias y desastres, como una persona totalmente capacitada, porque no es suficiente. Vamos a hacer un pantallazo general mañana, voy a hablar de los aspectos los más importantes, pero generales, porque no va a haber tampoco el tiempo para profundizar en cada una de las técnicas, en todo eso, que requeriría de mucho mayor tiempo, un curso más extenso, ¿no? Pero hasta aquí creo que podemos llegar hoy día y me ha parecido desde un criterio personal muy importante todo lo que les he podido plantear. Y me gustaría ahora que pasemos a una ronda de preguntas, de comentarios. Me gustaría interactuar un poco con todos. Gracias. Muchísimas gracias, Juvenal. Antes de cederles la palabra, también me gustaría ser claros, ¿no? Tenemos a la parte de sistemas de la Universidad La Salle trabajando a full, ¿no? Como se darán cuenta, los videos que tenemos de las sesiones